Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos con nuestros titulares y, como en jornadas anteriores, el tema político destaca. Contrapunto nos tiene que el Congreso de los Estados Unidos ratificó este miércoles su respaldo a María Corina Machado y la lucha venezolana en una sesión bipartidista del Comité de Asuntos Exteriores. María Elvira Salazar, Joaquín Castro, Bill Wisnega, Keith Self y Mario Díaz Balart fueron los congresistas que participaron en esa cita. Durante su intervención, María Corina Machado subrayó que los venezolanos tenemos una oportunidad real de lograr una transición pacífica en Venezuela. Cita textual. Asimismo, la candidata presidencial opositora insistió en que a todas las partes les conviene respetar el Acuerdo de Barbados que derive en unas elecciones libres, competitivas y transparentes. Eso en contrapunto. Mientras, en Mundo UR leemos que la Asamblea Nacional continuó este miércoles con los encuentros con sectores del país. En esta ocasión fueron citados académicos, rectores de varias universidades, cultores, científicos, intelectuales del país para elaborar una propuesta de programa y calendario para las elecciones presidenciales. En Mundo UR también leemos que la ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral y fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, mencionó que el plazo que marca la normativa vigente para un proceso electoral en Venezuela es de 6 meses para poderse organizar. No solamente tendríamos que ver el plazo desde cuando se hace la convocatoria, que tiene que ver con el cronograma específico electoral, sino también hablar de las actividades preelectorales que tendrían que estar ya desarrollándose. Es una cita textual. Asimismo, apuntó que las invitaciones para la observación electoral internacional son necesarias, además que los sorteos para participar como miembro de mesa en el proceso de las elecciones deben hacerse con tiempo. Mundo UR también nos tiene que el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, mencionó que de no llegarse a habilitar la candidatura presidencial de María Corina Machado, posiblemente la oposición tenga que sustituirla por otro candidato a las presidenciales. Los candidatos son fáciles de proyectar, dice. En el caso de María Corina Machado, tomar un nombre alternativo, pero que mantenga la idea de que al votar por esa persona sería igual que votar por ella. En ese sentido, León agregó que también la oposición tendría que buscar un candidato notable y que permita integrar a todas las partes de la oposición en su representación. Nota de Mundo UR. Mientras que en tal cual leemos que agredieron la tarde de este miércoles a militantes de 20 Venezuela en Charallave, en el estado Miranda, durante una actividad con la candidata presidencial opositora María Corina Machado, cosa que levantó el rechazo de una parte muy importante del país y de las organizaciones políticas y ONGs. Cambiamos de tema. Mundo UR nos tiene que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez rechazó este miércoles las declaraciones del presidente de la ExxonMobil, Alistair Rutledge, quien aseguró que las medidas adoptadas por Guyana para fortalecer su relación bilateral con países como Estados Unidos en el área de defensa y seguridad son un buen augurio. Es una cita textual. Rutledge explicó que planean perforar 2 pozos al oeste de las zonas de Lisa y Payara a un costo de entre 60 y 70 millones de dólares cada una, según publicaron medios guayaneses. Encontramos que Rutledge, en esta nota de Mundo UR, aseguró que el acuerdo de ExxonMobil con Guyana es legal. ExxonMobil se siente tranquilo al pensar que nuestro contrato con Guyana es válido bajo las leyes locales y también según el derecho internacional. Tenemos derechos válidos sobre los bloques en los que participamos. Es una cita textual. A todas estas, también hubo reacción de parte de Venezuela. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y así lo publica Efecto Cocuyo, aseguró este miércoles que si la petrolera ExxonMobil se instala dentro del espacio marítimo en disputa con Guyana, que a Caracas asegura le corresponde, recibirá una respuesta proporcional, contundente y apegada a derecho, también cita textual. Bueno, eso nos abre la puerta para hablar de petróleo primero, economía después. Confirmado.com nos tiene que Venezuela y Burkina Faso firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en materia petrolera durante una reunión llevada a cabo en Caracas, donde se encuentra de visita el canciller de esa nación africana, Karamoko Jean-Marie Traoré, informó la estatal Petróleos de Venezuela a través de un comunicado. En la reunión, el funcionario de Burkina Faso y el ministro de Petróleo venezolano y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, evaluaron las oportunidades de cooperación energética y de inversión conjunta. Además, analizaron la potencial comercialización de algunos productos derivados de los hidrocarburos, según señaló la petrolera en la cuenta en X, sin ofrecer mayores detalles sobre estos puntos abordados durante el encuentro, celebrado tras la instalación de la primera comisión bilateral en la que ambos países buscan concretar acuerdos en el ámbito minero, petrolero e industrial, entre otras áreas.
PDVSA adelantó que en las próximas semanas visitará a Venezuela un equipo técnico especializado en el área petrolera de Burkina Faso con el objetivo de avanzar en la colaboración recíproca. Lo puede leer en detalle en confirmado.com. 6:21 de la mañana. También en materia económica leemos que el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Omar Bautista, reportó que el sector produce a 20% de su capacidad instalada. Definitivamente para reiniciar el ensamblaje de vehículos, para que las multinacionales vuelvan a tomar el ensamblaje de vehículos, se requiere de mejorar las condiciones de trabajo y sobre todo reactivar el financiamiento. Entonces es un factor sumamente importante que ayudaría muchísimo a reactivar la venta de vehículos y en este sentido pues reactivar también el ensamblaje de vehículos. Y la presidenta de Fedecámaras Carabobo, Ana Isabel Taboada, afirmó que las fallas en los servicios públicos que persisten en la región afectan la actividad económica. Necesitamos una electricidad constante. Si no tenemos electricidad como hasta ahora, 4 y 6 horas al día, no podemos producir. Si hay poca producción, los precios aumentan. Está comprobado que hay una relación directa entre la escasez de los servicios públicos, la mala calidad del servicio público con las migraciones. Y hablando de servicios, confirmado.com nos tiene que las persistentes interrupciones en el suministro de energía eléctrica han llevado a los empresarios del estado Zulia a reducir las horas de trabajo de 8 a solo 4 horas al día, según informó Alex Balsa, presidente de Fedecámaras Zulia. Balsa también señaló que la falta de gasoil ha hecho imposible que las empresas continúen operando con equipos de autogeneración eléctrica. Balsa advirtió que esta situación podría provocar una contracción significativa en la economía del Zulia. Hizo un llamado para una mayor atención y un plan de recuperación del servicio eléctrico. De lo contrario, no se podrán mantener sectores de alto consumo como la industria. Es una cita textual para él. También en Mundo R leemos que los prestadores de servicios de La Guaira tienen altas expectativas para esta temporada de carnavales 2024. Al menos 74 playas estarán aptas para recibir a turistas nacionales e internacionales en medio de las festividades de carnaval. Preparándonos para esta temporada, seguimos contando con más de 4.000 prestadores de servicios uniformados y carnetizados. Esto lo dijo el presidente de la Cámara Turística de La Guaira, Joan Martínez. En contrapunto, permítame leer que el director de la Fundación Azul Ambientalista, Johan Flores, señaló que la movilización de personas en temporadas vacacionales hacia las costas venezolanas genera un aumento de los desechos sólidos en la zona. Dijo que en un 50-60% aumenta la cantidad de desechos sólidos que regularmente llegan a las playas. Aclaró que estudios de la Fundación le proporcionan los datos del aumento en los desechos en las costas venezolanas. Flores precisó que entre las zonas más impactadas están Choroní, La Guaira, Nueva Esparta. Entre los residuos encontrados con más frecuencia estas temporadas son palillos, tenedores, cucharas plásticas, cuchillos plásticos, envases, entre otros. Tiene esto tanto que ver con educación y precisamente abrimos la puerta de la educación. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo, insistió en que la educación venezolana requiere un cambio curricular. Los currículos son un área de instrumento que deben permanecer a lo largo de 10, 12 años a lo sumo. Bueno, el currículo de bachillerato ya está por cumplir sus 38, 40 años. ¿Y de qué va adaptado el currículo? Bueno, al plan de la nación, al plan del país, al plan de desarrollo que se quiere impulsar. También encontramos en Efecto Cocuyo que la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela exige al Estado venezolano que atienda las graves deficiencias que registran los comedores estudiantiles del país y pide reunirse con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, para abordar el tema. Fakhri, recuerden, está en Venezuela hasta el día 14 de febrero. La escasez de recursos y el déficit presupuestario han causado que las universidades públicas venezolanas cierren sus comedores y ofrezcan comidas que no cumplen con los requisitos nutricionales. El 29 de enero de 2024, estudiantes denunciaron que en la UCB les sirven alimentos de baja calidad y en escasas cantidades. Hemos estado haciendo diversas exigencias al Ministerio de Educación Universitaria. Cuando uno va, envían de inmediato una tonelada de pollo, de arroz o de harina, pero luego volvemos a la misma dinámica de fallas. Ante esa realidad, estamos buscando generar acuerdos no solo con el Estado, sino con organizaciones del sistema internacional. Todo esto lo dijo Jonathan Carrillo, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios. El Nacional nos tiene que la ONG SOS Orinoco denunció la muerte de 85 indígenas Yanomami por malaria en Amazonas, por lo que consideran que el Estado padece una grave crisis sanitaria. De acuerdo con la organización, el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, atendió el 4 de febrero la denuncia presentada inicialmente en enero sobre la crisis de malaria, pero la respuesta no fue suficiente. Agradecemos que el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, haya tomado la denuncia en serio y que haya enviado a personal médico,
Pero lamentablemente nos sigue llegando información de la grave situación. Reportan más de 85 muertos, es una cita textual para lo dicho por SOS Orinoco a través de sus redes sociales. Y una más del panorama nacional. El polvo del Sahara volverá a ser intenso este fin de semana, de acuerdo con la previsión del meteorólogo Luis Vargas. En su cuenta en la red social X, antes Twitter, explicó que estos días ha venido disminuyendo su presencia en Venezuela. Seguimos con calima por humo de los incendios forestales, sobre todo en regiones donde ha llovido poco o no ha llovido nada. El polvo del Sahara nos llegará el fin de semana. No sé a qué se refiere, ya tenemos una semana con él, creo que es un tema de redacción. Nuevamente cantidades moderadas y se hará notar porque conseguirá condiciones secas y estables para la siguiente semana. Interpreto que vendría una nueva oleada, una nueva ondanada de este polvo del Sahara. Eso lo estaremos confirmando en minutos con Valdemar Andrade, ingeniero especialista en hidrometeorología. Son las 6:26 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música al espacio. Esto no es bueno, no, es muy bueno. Supertramp toma el largo camino a casa, el que prefieren algunos, ¿eh? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
32 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Antes de abordar el panorama internacional, permítame hablarles en publicidad del Urológico San Román, que continúa creyendo en el país. Tienen un nuevo, modernísimo resonador que se incorpora a sus servicios. Es el único equipo de resonancia magnética tan actualizado en el país. Es el más actualizado en el país. Un equipo que viene a transformar la experiencia del paciente con más espacio dentro de la cabina y en un ambiente más amigable. Es capaz de cortar el tiempo que se pasa en el escáner y se reduce ese ruido tan particular de estos equipos. Todo disminuye la ansiedad natural por este examen y reduce además el tiempo de espera por resultados. Para el médico, importantísimo, representa un equipo que genera imágenes de calidad excepcional. Para citas e información, 999-0295. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. Escuche. Ese es el crunch. Lo identifica, ¿verdad? Es el de la wafer de Renata. Y toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, porque es la más rica, crujiente, con 4 capas de relleno y deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfrute y comparte el crunch de Renata. Sin duda la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en @productosrenata. Hablemos también de Fospuca. Está de celebración, cumple 43 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, contribuyendo con un ambiente sano que garantiza la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Hoy más que nunca asumen el compromiso de lo que hacen, con la convicción de que gracias a su labor cada vez hay más calles y ciudades limpias. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y pendiente usted en su empresa. Este llamado es a modernizar la movilidad de su organización con Ridery para empresas. Mueva su equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde esa plataforma van a poder gestionar el presupuesto, cotizar traslados, programar viajes, mover a varios de los miembros del equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Así que, ¿qué debe hacer ahora? Contactar al equipo de ventas de Ridery, pero además utilizar el código ROMAN y así obtener beneficios al abrir la cuenta en el panel para empresas. Recuerda entonces utilizar mi nombre, Román, como código allí en Ridery y en su panel para empresas. Son las 6:35. Planeta de Naciones. Internacionales. No ha desaparecido Chile del mapa internacional, tampoco la situación en Ucrania o en Oriente Medio, pero vuelve, sí, sobre la mesa el tema de las protestas de los agricultores y comenzamos en España. EFE nos tiene que las protestas de los agricultores están viviendo una segunda jornada en la que a las tractoradas en decenas de carreteras se están sumando los actos de bloqueo a las puertas de nudos logísticos y de transporte como el puerto de Castellón, el aeropuerto de Jerez. Además, unos 2.000 tractores han entrado en Barcelona. En EFE leemos también que la cadena de valor del gran consumo ha informado que están sufriendo retrasos e incidencias en las entradas y salidas en algunas de sus plataformas de distribución debido a estas protestas de los agricultores, aunque no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta. AFP nos tiene que el gobierno de España ha desplegado este miércoles una serie de compromisos en reacción a la ola de protestas de agricultores cuya expansión no cesa. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha aplaudido la retirada del proyecto europeo para la regulación de los pesticidas. Por cierto, y hablando de Europa, Euronews nos tiene que los agricultores han vuelto a protestar ante el Parlamento Europeo, esta vez en Estrasburgo, en Francia. Han reclamado la simplificación y reducción de la burocracia, que hay competencia, es lo que buscan, aspiran a que haya competencia leal en Europa. Dentro del hemiciclo, los eurodiputados debatían la mayor crisis del sector agrario en años. De esto de seguro se va a hablar por algunos días más. Ojalá que no se extienda demasiado, pero hay otras notas y esta primera nos lleva a revisar lo dicho por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Dijo el miércoles que ha ordenado al ejército preparar una ofensiva sobre Rafah, la ciudad más meridional de la Franja de Gaza, y aseguró que la victoria sobre Hamas, considerada esta organización terrorista tanto por Israel como por muchos países, es cuestión de meses. En un discurso en televisión, Netanyahu también consideró que cumplir con las demandas del movimiento islamista palestino Hamas para una tregua que el grupo hizo llegar ayer a su gobierno y que estaban siendo analizadas solo conduciría a otra masacre. Todo esto lo leo de Deutsche Welle. Netanyahu instó a seguir ejerciendo presión militar sobre Gaza hasta lograr una victoria absoluta. Hablan de, por supuesto, Egipto, de Qatar como mediadores. Por cierto, el primer ministro Netanyahu agradeció al presidente argentino Javier Milei por declarar a Hamas como organización terrorista precisamente.
Compartimos el deseo de prosperidad, seguridad y paz. Sabemos que el mayor desafío para la paz en nuestra región, pero también en la suya, es Irán. Valoramos la cooperación entre nosotros en los campos de la seguridad y la diplomacia. Agradecemos enormemente su firme apoyo a Israel, que se expresa de muchas maneras. Hablando de Egipto y de Qatar, Egipto va a coger una nueva ronda de conversaciones junto con Qatar con el objetivo de lograr la calma en Gaza. Lo dijo un funcionario egipcio, una fuente de Hamas, gobernante de la franja, pero considerada esta organización terrorista por la Unión Europea y otros países, confirmó a la AFP que el grupo palestino había aceptado las conversaciones con el objetivo de un alto al fuego, el fin de la guerra y un acuerdo de intercambio de prisioneros. Bueno, el mundo está entrando en la era del caos. Esto lo dijo el jueves el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y así lo titula Deutsche Welle. Esto al presentar ante la Asamblea General sus prioridades de trabajo para 2024. Y le citan acá: hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios del multilateralismo, sin rendir en absoluto cuentas. El Consejo de Seguridad, principal herramienta para la paz mundial, está estancado debido a fisuras geopolíticas. Hasta allí la cita, parte de lo dicho por Antonio Guterres. Bueno, vamos a Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden está determinado a mantener un diálogo con Cuba siempre que éste promueva los intereses estadounidenses, lo informó el Departamento de Estado luego de una reunión bilateral sobre seguridad realizada este miércoles en Washington. Eso France 24. Ahora, si vamos a CNN, encontramos que los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon este miércoles el acuerdo bipartidista de inmigración que incluyó puntos de seguridad fronteriza y el paquete de ayuda exterior a Ucrania e Israel, en una votación clave que se dio en medio de un torrente de ataques del proyecto por parte del expresidente Donald Trump y los principales republicanos de la Cámara de Representantes. La fallida votación del procedimiento sobre el acuerdo equivale a una sorprendente reprimida por parte de los republicanos del Senado a una propuesta que habría promulgado medidas fronterizas restrictivas y que elaboró en parte uno de sus propios miembros, Langford de Oklahoma, uno de los senadores más conservadores allí en el Senado. Bueno, nos quedamos en Norteamérica, vamos a México. Con la Organización Internacional para las Migraciones acordaron este miércoles colaborar a favor de una migración segura, ordenada, regular y humana. Esto durante la visita al país de la nueva directora general del organismo, Amy Pope. Se establecieron 5 mesas de trabajo sobre cuestiones como vías regulares para la migración laboral, agilización de procedimientos para la inserción o los servicios en puntos de internamiento fronterizo, así los llaman, y en zonas de paso de migrantes como por ejemplo Chiapas. Vamos a Panamá. El expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, solicitó asilo a Nicaragua, que se lo concedió de inmediato este miércoles, días después de perder el último recurso para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, titular de France 24. Vamos ahora sí a Chile. En Mundo UR leemos que la fiscal regional Tatiana Esquivel confirmó que el expresidente Sebastián Piñera murió ahogado luego de que el helicóptero que pilotaba cayó a un lago en el sur de Chile. La causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. Encontramos también en Mundo UR que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en este caso Alberto Van Klaveren, informó que el funeral del expresidente Piñera se va a celebrar este día viernes en la Catedral de Santiago, donde se oficiará una misa a la cual asistirán obviamente sus familiares y también aquellos líderes o expresidentes extranjeros que desean participar en el funeral. Celebrar no es el verbo que yo habría utilizado para hablar de un funeral. En todo caso, así lo leo textualmente en esta nota. Deutsche Welle nos tiene que los bomberos de la región costera de Chile, de Valparaíso y las autoridades regionales dieron este miércoles por controlada la cadena de incendios forestales que se desataron desde el pasado viernes, arrasando varias poblaciones en la comuna de Viña del Mar y que causaron la muerte de al menos 131 personas. Se da por superada la emergencia forestal iniciada el 2 de febrero. Esto lo señaló el Cuerpo de Emergencia de Bomberos allí en Viña del Mar. Vamos a Bolivia. El presidente Luis Arce promulgó ley para convocar a elecciones judiciales luego de 16 días de bloqueo de carreteras por parte de seguidores del expresidente Evo Morales. Todos los errores de la ley 144 aprobado en la Cámara de Senadores se han subsanado en la Cámara de Diputados y por eso es que hoy tenemos una ley constitucional de convocatoria para las elecciones judiciales. Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán desgastaron. Hasta aquí el panorama internacional. Antes de compartir algunos otros mensajes publicitarios y de abordar el tema deportivo, ojo en 2 tandas.